Bueno, nosotras nos conocemos en el 2013. 4 de nosotras empezamos a ser alumnas en la Escuela de Títeres, en la Escuela Provincial de Títeres. Allí egresamos en el 2015 y en ese proceso de egreso hacemos una obra que se llamó Soy con Nosotras. Y cuando estábamos empezando a hacer como alguna gira con esta obra, con la cual nos terminábamos nuestra primera formación, se incorpora Laura, que en ese momento era profe y empezó a hacernos la técnica y después fue formando parte de este elenco. En el 2016, cuando estábamos terminando, no pudiendo continuar con las funciones de nuestra obra, decidimos en una noche de birra decir vamos a exorcizar esto que pasa, fue nuestra frase. Y ahí de alguna manera lo tomamos como la decisión de formar este elenco. Ahí fue que empezamos en 2017, no teníamos espacio, nos prestaban un departamento medio vacío y ahí empezamos a lo que nosotros decimos un laboratorio, una experimentación y a empezar a olfatear qué es lo que queríamos trabajar, exorcizar, comunicar, jugar. En este momento del yaísmo, ¿no? De todo ya, este elenco sabía que no había un tiempo, que no teníamos fecha de vencimiento, que era explorar el tiempo que necesitáramos. Somos 5 mujeres que tenemos otras actividades y realmente armar un momento de búsqueda, de experimentación en forma independiente, poniendo nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras ganas de contar, de esa pulsión del deseo de decir, bueno, es el lenguaje de títeres. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y empezamos a explorar qué pasaba con la comunicar a través de la manipulación de objetos, que para nosotras, si bien en Soy con Nosotras habíamos empezado con algunos de estos objetos que eran elementos de cocina, que poder comunicar a través de ellos, aquí empezamos con otros materiales. Con otros materiales, tal vez hasta podríamos decir más duros, ¿no? Como plásticos, como... Ahí empezamos a experimentar escenarios múltiples, bueno, con aire, con música, sin palabras. Ahí fue de alguna manera, sin que haya un acuerdo previo, empieza a aparecer esto de comunicar a través de la imagen y de los sentidos más que desde las palabras dichas. La búsqueda del nombre surgió en todo este momento de exploración que teníamos de tipo laboratorio. En un momento empezábamos como a cerrar ideas y necesitábamos denominarnos de alguna manera. Y bueno, salir a partir de ideas, nombres, palabras, no confluíamos en nada y hicimos un juego, un exquisito cadáver y fuimos tirando como frases para armar algo y que era como confluir en lo que éramos. Cuando leemos lo que queda, que debe estar por ahí registrado en algún cuaderno, aparece todo como una poesía, alguna poética de lo que somos y lo que queremos. Y ahí apareció esto de los límites, de mostrar el desorden, el caos, y desde el conflicto y el caos también esto de la transformación, mutar. Y bueno, y buscábamos adjetivos, palabras, cualidades a esto que nosotros sentíamos. Y buscando palabras que podían llegar a confluir en todo eso, encontramos caterva, que es una idea de esto del caos, del borde, de los límites, del grupo de la gente que se manifiesta en rebeldía contra algo. Era bastante abierto y nos resonaba en ese momento. Palabras de Pía son esas. Resonar. Y bueno, creativa porque era todo esto, ¿no? Buscar en el borde, en el desborde, en el caos, la creatividad. Y que bueno, con esto de que éramos 5 mujeres y que a veces en el teatro de títeres es bastante difícil encontrar grupos numerosos. Por lo general se trabaja muy individual o en pareja. Bueno, 5 mujeres
digamos, grandes o mayores, adultas, de distintas ramas, confluir ya era una caterva misma, antes de empezar con los títeres, digamos. Ya fue bastante catervático eso. Así que bueno, quedó, nos gustó, nos resonó, nos parecía que era lo que estábamos buscando y quedó. Sí, nos nombramos mucho antes de Intemperies, o sea, estábamos ya desde el proceso anterior de Secretos, estábamos buscando esa identidad, entonces con esas dos palabras, caterva creativa, nos encontramos ahí como, dijimos, bueno, acá es... Y ahí en fines del 2018 pudimos como sintetizar en algo que llamamos Secretos y que tuvo una sola función, pero fue como poder condensar, digamos, todo ese proceso de trabajo que veníamos haciendo. Ahí aparecen varias matrices que después se abrieron, que nos va a contar Laura, y después se consolidaron en escenas que hoy están presentes en la obra. Y en el 2019, donde ya se consolida el proceso creativo de Intemperies, empezamos había como una propuesta de curso con Rafael Curchi, que es un dramaturgo, un escritor y una referencia en el mundo de los títeres y el teatro de objetos. Él estaba en San Pablo, nosotras en Neuquén, en el Valle, porque íbamos conectando. Todavía no había pandemia, pero ya se planteó la virtualidad. Y lo que él planteó como un curso, nosotras osadamente le mandamos el video de nuestra obra y él nos propuso trabajarla. Y ahí empezamos un proceso súper original, que era... nosotros actuábamos los miércoles en Tenea, filmábamos, le mandábamos ese material y nos volvíamos a reunir, o sea que teníamos 2 instancias, las 5 por semana, donde él nos hacía devoluciones, modificábamos, así estuvimos hasta el estreno, donde incluso había ensayos de escenas con las ancestras que las hacíamos en vivo con él a través de la pantalla, ¿no? Somos un grupo muy heterogéneo y eso también funda el trabajo, porque tenemos de artes visuales, Yamila Portillo, Paula Ruiz, de expresión corporal y teatro, María Ángeles Soria, que es titiritera, formada en la Escuela de Títeres, docente también. Bueno, y yo que vengo del teatro exclusivamente, pero también haciendo clown, teatro, animaciones, zancos, globología, otras cosas. Y la Pía, que es asistente social, trabajadora social. Así que esos colores hacen que tenga esta particularidad, este elenco de ser mujeres y que venimos de distintas disciplinas, pero enamoradas del lenguaje de los títeres, ¿no? Entonces, y investigando. Esto de que nos elegimos nosotras siempre, que es como año a año nos vamos renovando también los deseos, las potencialidades que tenemos, y tenemos como muchas ganas de seguir, y además queremos hacer algo que nosotras estamos pasando o que pasamos y queremos como trascenderlo y mostrarlo a los demás. O sea, eso es lo bueno, no es por ser egoístas, pero sí mostrar algo de nosotras para hacia afuera, porque también eso nos sirve para transformarnos. Nada, el mundo sigue y uno elige hacer arte y comunicar desde una grupalidad elegida, porque nos tenemos mucho afecto, nos admiramos mutuamente, y me parece que el respeto al trabajo de la compañera, los aportes, están trabajados desde el amor al lenguaje, y es, a ver, prueba esto, sí, como no, hay como una disponibilidad al laboratorio. No, eso no lo hago, no, sí, lo hago, lo ves, a ver, hacelo vos, déjame mirarlo a mí. Y ese intercambio entre nosotras 5 también enriquece cada escena. Donde yo me quedo con mis saberes, lo hago así y ya está. No, acá es todo al revés. Es, a ver, probá acá, sí, como no, así. Hay una disponibilidad a la tarea que me parece fascinante en estos tiempos de tanto egoísmo, y esto, ¿no? Me parece que está bueno remarcarlo. Y alojar la creatividad
casi cualquier idea que puede parecer voladísima de alguna, es alojada y probada, aunque parezca que está, que casi no habría materialidad que la exprese por ahí, ¿no? Digamos. Claro. Entonces, y si probamos, a mí se me ocurrió, ¿no? Algunas, ya sabemos que cuando alguna de nuestras integrantes viene con un planteo, eso de alguna manera se aloja, hasta de la incomodidad, ¿no? Claro. Es interesante. Y bueno, y así hemos llegado a lugares inesperados. Inesperados y además que también se van potenciando. Y eso está bueno, la disponibilidad, las ganas. Y también todo va como a un diálogo constante. Y tenemos nuestros, obviamente, momentos, pero ese diálogo, eso de ir buscando entre nosotras, buscándole la manera, la fuerza. Y más allá de que tuvimos una mirada de asesoramiento masculino, también nosotras todo cuestionábamos, entre nosotras nos cuestionábamos y la verdad que nos interpeló muchísimo. No solamente la obra, sino también la elección de estar acá, todas, constantemente. Es un aprendizaje tremendo. Por ejemplo, con las máscaras, que fue una propuesta de Rafael Curchi, porque nosotras somos muy gestuales con nuestras caras, y nos atravesaban cada una de las escenas, entonces todos nos poníamos muy a flor de piel. Esa propuesta de que haya máscaras, de buscar otro tipo para que también empiece a haber un ritual, la propuso él. Entonces fuimos buscando diferentes materialidades. Como ven, las máscaras son todas distintas porque están hechas por la mano de cada una. O sea, después ir buscándole la vuelta. O sea, si una pegaba, otra hacía la cartapesta, la otra probaba. Y hubieron muchos momentos de ese realmente laboratorio para todo. El no utilizar la palabra se fue dando un poco por la cuestión técnica de la imposibilidad, pero previo a eso también, al explorar palabras, ninguna quedaba. Tomábamos palabras y luego siempre como que se iban limpiando, era la parte que se iba limpiando y quedaba la acción, quedaban sonidos, las imágenes, los colores, y bueno, es muy de la sensación esta obra y no había manera de meterle palabra. Pero entonces el significado iba a estar todo en la acción, y en el mínimo movimiento de significación, esto de lo que veo y cada uno reinterpreta, pero es tan esencial a veces lo que se hace, cuando se va como al punto, a la yugular, la acción muestra algo que todos sentimos. Entonces, bueno, eso es como el logro del títere, ¿no? Esto del teatro. Hay muchas cuestiones técnicas propias que las fuimos... Y además manipular títeres y objetos con máscaras. Eso no solo de los desplazamientos, sino que fue un desafío porque nosotras sí tenemos una formación común en títeres, no la teníamos en máscaras, tuvimos que aprender la corporalidad de tanta potencia y también después manipular a su vez objetos y títeres con máscaras fue un aprendizaje fuerte para nosotras, la verdad que nos llevó un montón. Sí, hoy creo que el rol de Paula, que está en la técnica, es como recordarnos ese primer día, ese primer estreno, de volver, acordate que está la escena o la coreografía, recordémosla, bien eso, seguir potenciando tal escena, tal gesto, entonces, porque ella tiene justamente la mirada afuera y es como el escáner, ¿no? Nos va escaneando y vamos viendo de cómo... Tiene una función de dirección por la externalidad, digamos, en ese sentido. Fuimos también resignificando esos elementos, o sea, hay mucho, la semilla, lo de la tierra, paletas de colores, mixado, ¿no? Mixturado con algunas cuestiones más propias de algunos materiales más plásticos, o sea, tiene como ese encuentro en esos dos materiales, por eso elegimos ciertos tonos, la arpillera, las telas, o sea, vamos en esa
en esa búsqueda encontrar como una cuestión más de la tierra, o sea, y llevarla más al ritual. Entonces sí hay como cierta elección, buscar elementos más naturales, así que estuvimos ahí en esa... Sí, por ahí no tanto desde lo cultural propio de esta zona realmente, porque bueno, sí, no es un cultrum, es un tambor de agua, creo que se llama, tambor de mar, porque además de ser percutido, digamos, también tiene agua. Y bueno, tratamos como no de identificarnos con alguna cuestión cultural, sino como de tomar todo lo que veníamos trayendo y transformarlo como en nuestro propio lenguaje, nuestra propia forma de decir sin ninguna identidad específica, creo yo. Claro, pero con una identidad específica. Con nuestra identidad específica. Particularmente yo hubo un año que no estuve participando del proceso, o sea, cuando las chicas me convocan, me invitan, ya me invitan como pensando en esta necesidad de alguien que se ocupe de la parte técnica y bueno, y por supuesto que no podía, por cómo me vinculo con ellas y por cómo soy en el grupo, no podía llegar, sentarme y hacer la técnica porque soy una caterva. Entonces, bueno, sí, participé mucho en un montón de aspectos que tienen que ver con el cierre, con la última parte del montaje, y también aprendí porque yo no soy técnica, yo soy profesora de expresión corporal, soy titiritera y para mí era absolutamente nuevo. Entonces, a partir de un diseño que hizo Rafael Curchi de la parte de iluminación, yo comencé a explorar con el tema de las luces, del efecto que producían en las máscaras, en los colores, los climas que iba creando. Bueno, para mí fue un curso acelerado y muy nutritivo para mí. Y luego las vicisitudes de ir haciendo en cada escenario nuevas propuestas, porque o no tenían el equipo suficiente o tenían un equipazo espectacular y podíamos probar cosas nuevas, o era todo con LEDs y yo había hecho todo analógico hasta el momento. Entonces, bueno, fue mucho aprendizaje y eso también influyó en la obra como está hoy. O sea, ya no es el montaje original, sino que fuimos tomando de todas estas experiencias hallazgos que tuvimos en escena y que se fueron quedando. Y con respecto a la parte de sonido, las chicas originalmente hacían los sonidos en vivo con los instrumentos y tenemos la suerte de tener unas familias muy creativas y que nos han aportado en muchos sentidos, hijos, hijes, sobrinos y sobrinas. Y entonces acudimos a Lucio Jara, que armó toda la sonoridad de la obra teniendo en cuenta estos sonidos y aportándole también otros sonidos nuevos, con grabación también de instrumentos que tocó Martín Jara, Juan Burton, y se nos armó un lujazo de banda sonora que tenemos, que bueno, también tiene su flexibilidad, no siempre, no es que ponemos el play, digamos, y suena hasta el final, sino que hay momentos en que por el espacio se modifica también un poquito el uso de esta banda sonora. Además de que las luces y el sonido son los otros protagonistas, además de todos los elementos, los títeres, los objetos y las máscaras y demás. Y las sombras, o sea, no hay que olvidarnos de las sombras porque pasamos por casi todas las técnicas de los títeres y objetos, objetos con su potencia y su significancia, como los de la lavandera, que nosotros ya lo veníamos trayendo, el tema de lavar, de ese tacho, de ese tacho de la abuela, el balde de la abuela. Tenemos como que los personajes que
cada personaje que aparece en cada escena es un arquetipo, ¿no? Está la madre que lava, digamos, como todo, ¿no? El presente, el pasado, ese futuro, y es una acción, digamos, concreta en lo técnico de manipulación de objetos, que fue mutando. Si empezamos del principio, digamos, era lavar trapitos y se colgaban, mutó a un balde, después, bueno, quedó en la resolución final, que es lavar objetos a través de un tiempo, y que cada uno significa, digamos, de distinta manera, pero con una misma esencia. Después sigue otra escena, que es la de la niñez, que bueno, que ahí queríamos también mostrar toda una realidad que no tiene tiempo, que es una realidad de todos los tiempos, digamos, ¿no? Esta de la cuestión del abuso en la niñez, del maltrato, se puede entender un montón de cosas también ahí. El contexto sociohistórico a veces entra, digamos, en la escena de una manera insoslayable, o sea, no está definido. Justamente eso es lo que es el teatro, ¿no? Lo artístico, te da algo que está en el tiempo, no está pensado, se usa y se va resignificando todo el tiempo. Sí, como nos pasó, por ejemplo, el día del estreno, hacía 5 días había habido un femicidio en Plotier, y una de las prácticas de ese femicidio no era nuestra intención, pero aparece en la obra. Nosotros tomamos una imagen, digamos, simbólica de donde la infancia se rompe, pero en el contexto histórico de esa situación, los espectadores leyeron atravesados por algo que pasaba en el valle en ese momento, ¿no? Técnicamente en esa escena hay una manipulación y un estar doble de un objeto, también con máscaras. Ahí es una máscara grande y después máscaras chicas y manipulación de con objetos. 2 titiriteras. De a 2. Y después está las ancestras. Y después están las ancestras también, que son ellas. Es una manipulación directa. Sobre la mesa, por eso tenemos una mesa que funciona como altar, que ahí también luego funciona nuestras sombras, nuestras pantallas de sombra, que ha pasado por múltiples transformaciones también como nosotras en la búsqueda de una resolución técnica más precisa para subir, bajar, que sea más rápida, que nos den los tiempos y demás, que después, bueno, es muy, muy mágico lo que sucede ahí atrás, o sea, que somos 2 las que estamos atrás. Claro. Tenemos como 4 escenas que son muy potentes en lo teatral, en lo titiritesco, y después hay todo un ritual que tiene que ver con danzar, con ofrecer, con transmutar, y con un caldero que nos confluye en cada escena, donde se va descargando, digamos, todo esto que está pasando. También hay una parte previa que la saltamos, que es como una interacción con el público, porque está esta necesidad de que el espectador entre, digamos, en la obra a partir también de ser parte con algo, ¿no? Con esto que quiera soltar, porque la obra es esto, ¿no? Quemar todo esto, ir pasando, transmutando las cosas, y bueno, el caldero sirve de eso, de como un transmutador de energía, de algo, algo que quiero soltar y lo voy a liberar, transformar para liberar, digamos, ¿no? Sí, de hecho tenemos un cuadernito rojo que ponemos a la salida en cada función, y se repite mucho en la devolución del público esta cuestión de haber podido también participar, ¿no?, en este ritual. Si bien es como la búsqueda que nos sigue como interpelando de esto, si es un ritual, cómo hacer que el público no quede afuera en el lugar de público, o sí, cómo lo seguimos pensando. De hecho, el público nos devuelve que se siente parte de este ritual, nos agradece, nos convida también mucho de sus historias y de lo que vio, y también la multiplicidad de sentido que llegan a tener estas escenas, ¿no?
porque con lo que nos van contando nos hace crecer la escena, le va dando cada vez más sentido. Hay quien ve cuestiones muy concretas de sucesos históricos, políticos, lo relacionan con el proceso militar, con Carlos Fuentealba, con Maldonado, o sea, es como que la historia nos atraviesa y son cuestiones que nos trae el público y que por ahí originalmente no fue el primer sentido que tuvo, pero también está, por esto de lo ancestral, ¿no? Y de esto que viene, estas intemperies que nos traen, nos vienen trayendo así como movilizados históricamente. Entonces, cada vez que alguien nos devuelve que vio una escena de este contexto, eso también nos moviliza y nos alimenta y nos llena de sentido un poquito más en cada escena, en todas. No es un público de escucha, sino esta cosa de lo visual, es tan fuerte y tan potente que te hace, al no tener que estar auditivamente atento, te genera una visualización de las cosas tan interna. Incluso mucha gente manifiesta esto de que está como, ay, esto que estoy pensando, estoy viendo, todos piensan igual o no, porque no está nada dicho. Entonces eso que construyo es tan fuerte y en una sociedad tan aturdida hoy, es como que la sin palabra te genera como un efecto doble, ¿no? Esto querrá ser lo que me están diciendo, es tan fuerte que no lo puedo manejar. Incluso pasa algo que es... Que pasa casi en todas las veces que la hemos hecho, que cuando entregamos un papel al inicio, donde ellos tienen que después devolvernos para poder, digamos, quemar en el caldero, hay gente que se sostiene el papel y no lo puede dar, eso que tiene que soltar, y nos mira y dice cosas al papel, susurra y los ojos mirándote, y es como un instante, pero es un instante como de confesión, ¿no? Esa cosa de... Y a uno o sea, el corazón es una entrega en ese momento que te conmueve, ¿no? Uno tiene que continuar, eso ahí está, es ahí. Con toda esa emoción ahí continuar también. Continuar con la emoción, sí. En realidad es la entrega, esa entrega ahí, total. Tenemos como muchos proyectos que quedaron en ese hacer de intemperies. Hubo proyectos que quedaron ahí latentes, que queremos también concluir, que en algún momento, cuando no sé cómo decirlo, porque esto de la pandemia es como que nos descolocó a todos, entonces como que estamos volviendo al trabajo, volviendo a la actuación. Cada una tiene otros proyectos también individuales, entonces también es esto, ¿no? El tiempo, el pensamiento en eso, bueno. Sí, hemos pensado en algún momento agregarle escenas. Es como que estamos todavía en el idilio con intemperies, y más allá de otros proyectos que tenemos u otras formaciones que vamos haciendo, como Lambe Lambe, por ejemplo, que pensamos quizá en hacer algunas cajitas. Incluso ahí nos atraviesa intemperies y pensamos en llevar intemperies a una caja de teatro Lambe Lambe, de teatro miniatura. O sea, es como que todavía no estamos en condiciones de dar un paso más y empezar un proyecto nuevo, aunque tenemos muchas ideas, tenemos una cajonera así con ideas guardadas para los próximos trabajos y muchas ganas de seguir contando cosas. Sí, todavía estamos ahí forjando nuestro camino como grupo, como elenco, como amigas, con la obra. O sea, tenemos todo un trayecto que hacer porque no... Hace muy poquito que estamos. Hicimos muchas funciones, eso sí, hicimos gira, hemos estado en movimiento. Sin embargo, bueno, justo la pandemia nos corta un poco, pero también eso hace que nos juntemos vía Zoom o juntas y mate individual y charlar y pensar a cranear cosas para ver cómo nos transformamos acá y cómo podemos llegar a un futuro y tomar esas ideas. Y esto de documentar el proceso es algo que también recién estábamos hablando al inicio.
es re importante, ¿no? Porque a veces los grupos están en el hacer constante, y la documentación de forma, digamos, esto pautado, más técnico, pensar lo que hiciste, cómo lo hiciste, no es algo que es propio del hacer de los grupos, de los elencos. O sea, si no hay alguien que está del otro lado, uno como que va, ¿no? Y esa parte más formal que tiene que ver con lo periodístico, con lo audiovisual, genera esto, ¿no? Encontrarte con poder organizar como una recta histórica del proyecto, que es genial, porque ahora como que nos queda toda una idea, bueno, a fuerza también esto, ¿no? De la necesidad de poder contarlo. He sacado las espinas, y he limpiado mi morada. Soltó mi rutina y me dejo llevar por la curiosidad. Me arrancó lágrimas, una hora disfrutada. Me sentí parte del ritual, por momentos deseando estar dentro del círculo o sintiendo estar dentro. Gracias por tanto. Sigo con la piel de gallina. Difícil hablar de lo bello dentro del dolor. Esta obra carece de adornos y estridencias. No aúlla, discurre despojada. De las cosas. Y la pena es muy lejana. Ya la pena es muy lejana. Ya la pena es tan lejana.